y estas son las noticias. La Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones que regulan la violencia vicaria en San Luis Potosí. El Poder Judicial de la Federación dio a conocer programa de austeridad con el que pretende ahorrar más de 970 millones de pesos. Jueces están obligados a proteger al medio ambiente sin que exista una prueba evidente de daño, aseguró el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Decíamos ya, arranque de semana. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo los saludamos con un enorme gusto y saludamos a Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muy buenas tardes. Vámonos con toda la información. Comenzamos precisamente con el reporte de mi compañero Mario López Peña en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre lo que resolvió esta tarde la sesión del Pleno. Mario, muy buenas tardes. Adelante con la información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avanzó en el desarrollo de criterios respecto de la violencia vicaria, fenómeno que afecta gravemente derechos fundamentales de las mujeres. Esto al resolver una acción de inconstitucionalidad respecto de disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de San Luis Potosí, por la que declaró válida la definición de violencia vicaria en esta ley y artículos relacionados. La norma define como violencia vicaria a las acciones de violencia ejercidas contra hijas e hijos de la mujer con el objeto de causarle daño, realizadas por una persona agresora con la que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o una relación de hecho. Escuchemos parte de los argumentos. Que las disposiciones combatidas se insertan en el reconocimiento de la necesidad de crear un régimen específico de protección para las mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia vicaria, con la intención de garantizar el efectivo cumplimiento y respeto del derecho humano, sino a reconocer un tipo de violencia específica que solo ellas sufren, la violencia motivada por razones de género, es decir, por prejuicios machistas. El punto de debate era si estas disposiciones discriminaban y no garantizaban igualdad a los hombres. Escuchemos más argumentos. Esto no significa que la violencia que reciban niños y niñas solamente pueda ser vista como una forma de dañar a su madre. No, desde luego que niños y niñas sufren. Y esta ley y la ley y los poderes del Estado deben salvaguardarlos. Sobre esto, dos cosas. Primero, que sí es necesario ponderar que hay formas de violentar a la mujer a través de sus hijos. Y segundo, que esto no significa que se desatienda. Así pues, las normas impugnadas, al establecer únicamente a la mujer como víctimas, no deben de entenderse que busquen discriminar a los hombres, sino atender a esta realidad, visibilizando y atendiendo un nuevo tipo de violencia con la pretensión de erradicarla. El Pleno subrayó que esta declaración de validez no implica dejar en desprotección a hijas e hijos de los padres, pues en esos casos podrá demandarse como violencia familiar, además de haber mandato legal, local, de que las autoridades potosinas establezcan diversas medidas de protección en estos casos. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este lunes. Correcto, Mario, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Ahí la información de mi compañero Mario López. Y precisamente en más información importante, el Poder Judicial Federal dio a conocer las medidas de contención del gasto basadas en los principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión para 2024, con las que pretende generar ahorros por 970,472,255 pesos. Las medidas que habrán de instrumentarse garantizarán en todo momento la
las condiciones necesarias que aseguren el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas el Poder Judicial Federal y las obligaciones constitucionales establecidas para satisfacer la demanda ciudadana de acceso a la justicia. Se enfocarán en la planeación y presupuestación institucional de cada una de las instituciones que integran el Poder Judicial y en el gasto corriente no prioritario, para evitar afectar negativamente la administración e impartición de justicia y la calidad de los servicios de cualquier actividad sustantiva. Se limitará la contratación de servicios profesionales, los sueldos y prestaciones se sujetarán a los tabuladores aprobados, se reducirá la contratación de bienes y servicios, se reducirán los gastos de telefonía, las tareas de difusión, impresión y publicaciones se realizarán con recursos materiales propios, entre otros aspectos. Las medidas de austeridad y racionalidad presupuestal entrarán en vigor a partir de este martes 27 de febrero. Precisamente la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la que emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad de los artículos 380 bis 1 en la porción "La madre pactante padece imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero". 300 bis 5, fracción tercera, en las proporciones "la mujer contratante que posee una incapacidad física o contraindicación médica, esto para llevar a cabo la gestación en su útero", y 380 bis, quinta, fracción tercera, último párrafo en la porción "y que cuenta entre 25 y 40 años de edad" del Código Civil de Tabasco, que regulan el acreditamiento de una imposibilidad física o médica para poder acceder al contrato de gestación asistida, además de que imponía un rango de edad para estar en posibilidad de convertirse en madre mediante un procedimiento de reproducción asistida. La primera sala ya había invalidado dichas normas en el caso de los dos primeros preceptos, por invalidar precisamente e invadir las competencias de la Federación, al tratarse de regulaciones sustantivas o técnicas que deben regir en el ámbito nacional en materia de procesos de reproducción asistida. Y el tercero, por afectar la libertad y autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes, que protege el artículo 4 constitucional. Al haber transcurrido el plazo de 90 días, sin que fuera superado el problema de inconstitucionalidad, el Pleno determinó que debían invalidarse con efectos generales. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia, advirtió de los riesgos para los derechos de las personas si se centra el debate sobre la política ambiental en una perspectiva costo-beneficio. Veamos. Que se le asigna un valor económico a la vida humana, el cual en algunas ocasiones será menor al beneficio alcanzado por, digamos, un proyecto que traerá empleos o educación a más personas. No importa que a la larga más gente muera de cáncer mientras hoy tenga una fábrica donde trabajar. Al participar en una mesa de trabajo sobre medio ambiente en el 19º Congreso Nacional de la Barra Mexicana de Abogados, realizado en Querétaro, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena destacó resoluciones de la primera sala de la Corte para la protección del derecho al medio ambiente sano. En especial, la interpretación que determina que los jueces deben privilegiar la toma de decisiones que, pese a la falta de certeza científica sobre un daño, permitan conservar el medio ambiente mientras se emite la resolución. Se sostiene que los órganos jurisdiccionales de amparo deben valorar las pruebas que alleguen las partes, atendiendo que la demostración del daño inminente e irreparable no es necesariamente fehaciente en la suspensión. En otros temas, al resolver un amparo promovido por 4 elementos de la Secretaría de Marina en contra de la sentencia de apelación, en la que se determinó que eran penalmente responsables por el delito de desaparición forzada de una persona, esto en Nuevo León en 2013. La primera sala estableció que sí son admisibles las valoraciones de indicios y presunciones en la determinación de la responsabilidad penal. Esto siempre que, de ellas, puedan inferirse conclusiones de los hechos, dada la gravedad y complejidad de este delito, que no solo implica la privación de la libertad, sino que también coloca al afectado en un estado de total indefensión, ya que el Estado, que es el principal encargado de protegerla, usa su posición de manera abusiva para eliminar cualquier rastro de ella. De ahí que se trata de un delito en el que se presume cualquier evidencia o prueba directa que permita corroborar el secuestro, el paradero
y la suerte de la víctima. En este caso se relaciona con la detención de un joven por elementos navales, luego de haber solicitado apoyo a las autoridades de seguridad para la atención de un altercado entre particulares. Posteriormente fue encontrado sin vida, hechos por lo que los marinos fueron encontrados penalmente responsables del delito de desaparición. La sala advirtió que el ocultamiento existió desde el momento en que la víctima fue detenida por los elementos de Marina, quienes negaron el hecho sin informar a su familia. Además, no registraron la detención ni lo pusieron a disposición de ninguna autoridad, lo que constituye, se indicó, un indicio de su ocultamiento doloso. Por este motivo se negó el amparo a los quejosos. Los jueces especializados en el sistema de justicia penal federal llevan a cabo diversos tipos de audiencias, mismas que son públicas y en presencia de las partes involucradas, en las que se define la situación jurídica de las personas sujetas a un proceso. El juez Álvaro Niño Cruz indicó que entre estas se encuentra la audiencia de control de detención, en la que determinará si la detención fue legal y definirá si la persona continúa en audiencia o es liberada. Si se determina que fue legal la detención, se le harán saber los delitos que se le imputan y podrá rendir su declaración de inmediato o posteriormente, siempre siendo asistida por un abogado. El Ministerio Público pedirá su vinculación al proceso y el imputado podrá solicitar que se resuelva su situación jurídica en un plazo de 72 o de 144 horas. En la continuación de la audiencia, el juez de distrito, con base en los argumentos y los datos de prueba que traiga la defensa, resolverá la situación jurídica de la persona, sujetándolo o no a un procedimiento. Y posteriormente, en caso de vincularlo a proceso, se debatirá sobre la posibilidad de imponer medidas cautelares que pueden ir de una presentación periódica, una firma, una garantía económica, hasta una prisión preventiva. El juzgado séptimo de distrito con residencia en Tamaulipas ordenó al Registro Civil de Reynosa emitir una nueva acta de nacimiento a un quejoso, una persona transexual, luego de que un oficial de dicha dependencia le negara el cambio de acuerdo a su identidad sexogenérica. El juez Fernando Alvarado López le concedió la suspensión definitiva y le ordenó, con base en precedentes de la primera sala de la Corte, la adecuación del acta solicitada, reconociéndola como mujer debido a que demandó ser identificada con un nuevo nombre. De acuerdo con el artículo 4 constitucional, toda persona tiene derecho a ser identificada y al registro. Agregó que la reasignación sexogenérica por la vía administrativa reconoce el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, derecho que tiene toda persona, incluidas las transexuales, y se han definido los límites de la libertad de expresión para que no sea utilizada como argumento de discursos discriminatorios o de odio. Además, se resuelve con una conciencia social en favor de la tolerancia, respeto y protección de la diversidad sexual y de género. Tiempo de irnos rápidamente a unos mensajes y regresamos con más. Al regresar, designar a jueces y magistrados a través del voto popular propiciará que se conviertan en políticos. Ya estamos de regreso, 13 minutos después de las 2 de la tarde. Vámonos con más. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña aseguró que si un juez pierde su independencia, se convierte en político. Por este motivo, los jueces no deben ser designados a través del voto popular, toda vez que existe el riesgo de que las consideraciones políticas prevalezcan sobre los méritos. Al ofrecer una conferencia sobre independencia judicial ante estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, indicó que en la designación de jueces debe realizarse mediante criterios objetivos, garantizar también su permanencia en el cargo y su inamovilidad, esto para evitar las remociones arbitrarias. No es la elección popular de jueces la vía correcta. Si los jueces son electos por vía popular, a mí se me hace que van a dejar de ser jueces. Recuerden, profesionales del derecho, capacitados extraordinariamente, al menos en teoría, y así debería ser siempre, pero bueno, al menos en teoría, capacitados perfectamente para resolver solo conforme a la Constitución. Dejarán de ser jueces
y se convertirán en políticos. Así de claro. En torno a la independencia judicial, indicó que es una garantía para el ciudadano de acceder a la justicia en condiciones de igualdad y para que se respeten sus derechos. Agregó también que un país sin independencia judicial no puede considerarse democrático. El Código Iberoamericano de Ética Judicial también dice claramente que el Estado constitucional debe proteger la independencia judicial como una garantía para que la ciudadanía goce del derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos. Si un juez pierde su independencia, se convierte en político. Eso es muy claro. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto de la magistrada Yanine Otálaro Amalasis, con el que propone resolver el recurso especial sancionador promovido en contra de la sentencia de la Sala Regional Especializada, en la que determinó que el presidente de la República incurrió en promoción personalizada, uso de recursos públicos y vulneró los principios de imparcialidad, de neutralidad y equidad en el actual proceso electoral. Por en este caso, pues por el discurso que pronunció en el evento por el 5º aniversario del triunfo de Morena, esto en la elección presidencial el pasado 1 de julio de 2018 en el Zócalo capitalino. Este proyecto propone confirmar la resolución impugnada porque, en dicho discurso, pretendió influir en el voto a favor de los partidos que impulsan la llamada Cuarta Transformación. Ante el hecho de que existen varias sentencias en las que ha quedado denostada la injerencia en el actual proceso precisamente electoral de diversas instancias del poder político, se propone crear un cuadernillo auxiliar, esto para la calificación de la elección presidencial, en la que se incluyan todas las resoluciones definitivas en las que se hayan determinado la violación a los principios constitucionales que rigen las elecciones, para que en el momento de calificar la próxima elección se tenga presente y se tome la determinación correspondiente, además de un catálogo similar con las sentencias que pudieran tener impacto en el desarrollo de las elecciones de gobernador, congresos de la Unión y estatales, así como también de los ayuntamientos. Fíjese que en la Defensoría Pública Federal se logró que un adolescente continuara con sus estudios y obligó a las autoridades educativas a respetar su derecho al libre desarrollo de la personalidad y no discriminación. Y es que se trata de un joven a quien las autoridades del CEBETI 195 en Aguascalientes le negaron la reinscripción a la carrera de logística por tener el cabello teñido de rojo y usar piercing, además de emitir comentarios sobre la apariencia y estado de ánimo del estudiante. La madre del adolescente solicitó la intervención de la Defensoría, institución que interpuso un amparo indirecto por violaciones a los derechos a la educación y a la igualdad y no discriminación. En la sentencia definitiva, el juez de distrito calificó de indebida la actuación de las autoridades educativas y ordenó cesar los comentarios discriminatorios en contra del estudiante y su inmediata reinscripción. Explicó que la apariencia del joven no interfiere en sus conocimientos, aptitudes y competencias necesarias para los efectos de la educación, por lo que debe prevalecer el respeto al libre desarrollo de la personalidad. Además, se deberá capacitar a los profesores sobre este tipo de situaciones para evitar que se repitan estos actos que violan los derechos a la educación y a la igualdad y no discriminación. El ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá, se reunió con el magistrado presidente del Poder Judicial de Zacatecas, Carlos Villegas Márquez, para analizar áreas de colaboración y exponer planes de capacitación y difusión en el máximo tribunal. El Poder Judicial de Querétaro inauguró el nuevo Palacio de Justicia, ubicado en la capital, que será la nueva sede del Tribunal Superior de Justicia, en sustitución de las 3 casonas en el centro de la ciudad, para ofrecer un mejor servicio a los justiciables. A fin de responder a las cargas de trabajo en materia laboral, el Poder Judicial de Tamaulipas inauguró el segundo Tribunal Laboral de la 5ª Región Judicial, ubicado en Reynosa, y se tomó protesta al nuevo personal jurisdiccional.
Juezas y jueces de primera instancia, así como personal de los juzgados familiares de Baja California Sur, participaron en la capacitación sobre el protocolo de actuación en los asuntos que intervengan a personas con discapacidad en el procedimiento de declaración y cese del estado de interdicción. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El director nacional de la JUFED, él es Daniel Sánchez Montalvo, habló de la importancia que tiene la independencia judicial, esto para proteger los derechos de las personas que acuden a los juzgados y a los tribunales. Precisó que para llevar a cabo la labor de impartir justicia, es importante que las personas juzgadoras cuenten con libertad, que estén libres de cualquier influencia externa e interna, con el fin de que sus resoluciones se sustenten en lo previsto en la Constitución y también en el marco normativo correspondiente, lo que le permite emitir sentencias imparciales, sólidamente fundadas, además de bien motivadas. Vamos a ver. Yo como magistrado entiendo como independencia judicial el que las juzgadoras y juzgadores federales estén libres de influencias tanto externas como internas. Para llevar a cabo la función de juzgador es importante tener esa libertad, apegarse exclusivamente a las constancias de autos sin que tengamos que atender a ninguna influencia externa. La parte fundamental de un juzgador es precisamente tener esa libertad de poder resolver sin presión alguna. Pues ahí este tema. En tanto, la jueza 34 de lo familiar de la capital del país, Lourdes Esparza Castillo, indicó que es importante que los jueces conozcan la opinión de los infantes sobre los temas de litigio entre sus padres, en los que se pueden ver afectados sus derechos, como pueden ser la guardia y custodia y el régimen de visitas y convivencias. Para ello, el Poder Judicial de la capital del país cuenta con salas lúdicas en las que los impartidores de justicia escuchan a niñas, a los niños y adolescentes cuando así se requiere. Para ello, el Poder Judicial de la capital del país cuenta con las salas precisamente en este sentido, espacios en los que los infantes pueden desenvolverse y expresarse de manera libre y espontánea sobre lo que son cuestionados, entrevistas que se llevan a cabo de acuerdo con el protocolo de la Suprema Corte para estos casos que involucran a los infantes. Este tipo de entrevistas son con el fin de determinar una guardia y custodia provisional o un régimen de convivencias con el padre no custodio. Ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros, pero siga a las 19 horas nuestro avance informativo y posteriormente 8:30 en punto el noticiario. Soy Oscar González, muy buenas tardes y muy buen provecho.